Bueno, pues ya estamos grabando. Bienvenidos todos a este café de Cimne. Hoy vamos a hablar bueno, nos van a explicar un poco en qué consiste el Generalized Finite Difference and Infiltration Patterns in Porous Media, una charla que va a ser llevada a cabo por Daniel Santana, que voy a leeros su CV en inglés porque lo tengo por aquí, pero él es a High School Professor at the Jefferson International University en Morelia, en Michoacán, desde 2018. Tiene un Master Degree Joint Postgraduate en la UNAM y UMSNH en Morelia y Michoacán también, y un Máster en Mathematical Sciences. Y además Master Studies Oriented to Biomathematics. Así que adelante y muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias por esta invitación a participar en los Cafés del CIFNE. Bueno, como ya presentaron, vengo a mostrarles el trabajo que hemos realizado durante los últimos años en el área de diferencias finitas generalizadas, en específico en modelos de infiltración en medios porosos. El equipo de trabajo del que formamos parte, y que por cierto es parte de las aulas CIFNE en Morelia, está integrado por el doctor Carlos Chávez Negrete y el doctor Francisco Domínguez Mota, ambos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tanto de la Facultad de Ingeniería Civil como de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas cada uno. Yo ahí me gradué, ahí fue mi licenciatura. Actualmente me encuentro terminando ya mi maestría. En este semestre termino mi maestría, o bueno, justo acabo de terminar mi maestría en el Centro de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, empezando, quiero platicarles del problema de estudio más reciente que estamos trabajando. Voy a hablar de parte de lo que ya hemos hecho, de parte de lo que vamos a hacer o de lo que estamos emprendiendo, pero enfocándonos en este momento en lo que estamos trabajando actualmente. Vengo a mostrarles un trabajo de infiltración en una presa. Es un problema modelo para el caso estacionario de procesos de infiltración. Esta es una presa homogénea de 12 metros de altura, tiene una base de 52 metros, la cresta está de 4 metros, y se considera que del lado izquierdo tiene un nivel de agua, un nivel freático a 11 metros, y del lado derecho tenemos un desagüe de 8 metros en la base de la presa. Más adelante voy a ir explicando más a detalle cada una de las cosas que hemos hecho. Sin embargo, quisiera que tuvieran en mente desde este momento el problema que estamos abordando. ¿Cuáles son los principios básicos con los que estamos abordando o enfocando este trabajo? Uno de ellos es la ley de Darcy. La ley de Darcy, que está arriba a la derecha, nos permite, bueno, es una ley empírica que nos permite relacionar las velocidades a las que se mueve un fluido dentro de un medio poroso con la permeabilidad y los cambios en las presiones, los cambios en las presiones en cada una de las direcciones del medio. Adicionalmente, estamos usando la ley de continuidad, que nos permite relacionar los cambios de velocidad con los cambios a lo largo del tiempo en el contenido volumétrico de agua. Hay dos formas de resolver estas ecuaciones. Una de ellas es a través de la carga hidráulica, que se ve del lado izquierdo, que es la carga hidráulica es igual a la altura más la presión de agua dividida entre la constante del peso específico del agua. Adicionalmente, podemos definirlo en función de la succión, que es una propiedad bastante usada en ingeniería para definir estos medios. Y la succión sería la presión de los poros de aire menos la presión de los poros de agua. Y adicionalmente, como último paso antes de llegar a la ecuación de Richards, necesitamos definir el módulo de almacenamiento del agua, que lo vamos a definir como la derivada en los cambios de la presión, la derivada de los cambios en el contenido volumétrico del agua con respecto a la succión, y uniendo todas estas ecuaciones
y haciendo algo de álgebra llegamos a la ecuación gobernante, que es la ecuación de Richards, que se ve en la parte de acá abajo. Podemos ver que si tuviéramos presiones constantes, podemos esas presiones sacarlas de las derivadas y entonces podemos llegar a una ecuación de Laplace bastante sencilla de resolver. Sin embargo, cuando consideramos que las presiones no son constantes, el problema se complica y es necesario recurrir a métodos numéricos para poder resolverlo adecuadamente. Bueno, ya mencioné que una de las principales dificultades es cuando la permeabilidad del medio es no constante. Existen varias formas de definir esta permeabilidad. Una de las más conocidas o de las más usadas es la expresión de Wangen-Nuchten-Mollem, que se observa en la parte de arriba. Esta expresión me relaciona la permeabilidad del medio con el contenido normalizado de agua, la permeabilidad del medio en condiciones de saturación y un parámetro de ajuste que es M. Adicionalmente, necesitamos poder definir cuál es el contenido normalizado de agua. Esto lo podemos realizar a través de la ecuación dada por Fredlund y Schink, que se observa en la ecuación 7, donde nos relaciona contenido normalizado de agua con la succión. Y aquí AF, NF y MF son parámetros de ajuste que se, digamos, ajustan para cada una de los medios que intentamos modelar. Y bueno, ahora sí, entrando un poquito más a detalles en las condiciones de frontera para el medio que estamos modelando, que es la presa, tenemos la sección negra. Todo esto está sujeto a condiciones de cero flujo. En la sección amarilla es el dren que había mencionado. Todo el dren va a estar sujeto a una presión, a una carga de 0 metros. La sección azul es la que está sujeta a las condiciones del agua propiamente, y lo cual impone una condición de carga de 11 metros, y la región roja también es una sección que consideramos impermeable, entonces el flujo va a ser cero. En este caso vamos a modelar el caso estacionario de esta solución, y se observa en la parte de abajo el caso estacionario, la parte derecha se vuelve cero porque es estacionario, y las Ks van a estar siendo modeladas con la ecuación de Wangen-Nuchten que acabo de mencionar. Ahora, hablando de por qué es necesario los métodos numéricos. La ecuación de Richards es una ecuación parabólica que, salvo casos en geometrías muy específicas, no tiene una solución exacta, una forma fácil de resolver la ecuación. Entonces necesitamos los métodos numéricos para poder encontrar estas soluciones o algo que se les parece mucho a las soluciones mediante el uso de herramientas computacionales que nos cambian del conjunto de sistemas de ecuaciones diferenciales a un sistema algebraico. Entonces lo que queremos es encontrar un operador LU, que sería nuestra aproximación algebraica, que nos va a igualar o que queremos que sea igual a la ecuación, que aquí en el lado derecho tenemos el caso general, una ecuación diferencial de segundo orden, y el esquema de diferencias finitas justamente es eso. Buscamos en un punto P0, que consideramos que es el nodo central, aproximar este operador a encontrar algo que se le parece a partir de la combinación lineal de los nodos P1 hasta PQ, que se consideran los vecinos del nodo P0. De esta forma estamos transformando el sistema diferencial de arriba, en el algebraico que vemos acá abajo, y una de las condiciones que queremos imponer para que esto sea correcto es que sea consistente. Es decir, que la diferencia entre el sistema real y la aproximación tienda a cero cuando los nodos de la vecindad tienden al nodo central. A partir de esta condición que acabamos de mencionar, usamos a nuestra querida expansión en series de Taylor hasta orden 2,
usando los cuvecinos que mencionamos, y de esta forma obtenemos todo este sistema de ecuaciones que nos describen justamente esa condición que deseamos encontrar. De esta forma es difícil visualizar lo que queremos resolver, entonces podemos reescribirlo como un sistema de ecuaciones matriciales que se observa aquí en esta lámina. Del lado derecho tenemos todos los coeficientes que no son de interés de la ecuación diferencial que mencioné anteriormente. Este vector de gamas corresponden a los pesos que le estoy dando a cada uno de los nodos, y del lado izquierdo tengo una matriz definida por las condiciones específicas de mi malla. Y esto necesitamos calcularlo para cada uno de los nodos que nos es de interés. La forma en la que nosotros resolvemos es quitar primer renglón, primer columna, para llegar a este nuevo sistema, y ya es un poco más reducido, donde resolvemos para los coeficientes gamma 1 hasta gamma q, y una vez que hemos resuelto eso, encontramos el coeficiente gamma 0 a partir de esta ecuación que vemos en la parte inferior. Eso es lo que tenemos que hacer para cada nodo, para encontrar cuál sería la aproximación que nos simula o que nos lleva a una aproximación adecuada al sistema de ecuaciones diferenciales localmente. Ya hablé de las vecindades, de los vecinos. Ahora, ¿cómo lo estamos aplicando en este trabajo que les voy a mostrar? Primero es, un caso de ejemplo, donde P0 es el nodo central. En este caso específico, nosotros estamos usando mallas lógicamente rectangulares. Podemos ver que tenemos 8 vecinos alrededor de este nodo P0, de los cuales nos vamos a quedar con lo que correspondería a arriba, abajo, derecha, izquierda, y adicionalmente para poder resolver el sistema de ecuaciones, necesitamos dos puntos adicionales que vamos a tomar arriba, derecha, y abajo, izquierda. Estas serían las condiciones para todos los nodos que están dentro del dominio. Nos faltan los nodos de la frontera, específicamente en las fronteras que son de Neumann. En este caso de la derecha estoy ejemplificando cómo resolvimos para las fronteras de Neumann, donde tomamos los 5 vecinos que hay de acuerdo a la malla lógicamente rectangular, y para poder resolver adecuadamente este problema, estamos tomando un nodo adicional que vamos a llamar nodo fantasma. Este nodo fantasma sería el inverso con respecto a P0 del punto central, del centroide, de estos 6 puntos. Entonces tomamos los 6 puntos, calculamos su centroide, vemos cuál sería su reflejo con respecto a P0, encontramos este nodo fantasma. Y una de las características importantes que nos da este nodo fantasma es que podemos imponerle a este punto de frontera dos condiciones. Una de ellas es propiamente por la condición de Neumann, la otra es, le imponemos la misma ecuación que está al dominio interior de nuestro problema, y mediante esta técnica, a través del nodo fantasma, logramos mejorar las predicciones, sobre todo cuando tratamos con un problema de MODS. El problema de MODS es un problema de ejemplo que nos sirve para entender y para probar algoritmos cuando tenemos gradientes discontinuos en la frontera. Ahora, ¿por qué estoy hablando del problema de MODS? Se me olvidó mencionarlo. Dentro de nuestra presa tenemos justamente este problema de MODS. Ya alguna vez lo intentamos resolver antes de saber de la existencia de este problema. Encontramos dificultades, empezamos a investigar cuáles eran las razones por las que llegaban a estas dificultades, y descubrimos que existe este problema modelo que se centra en el estudio de la ecuación de Laplace para problemas de ecuaciones parabólicas. Este problema se define como la ecuación de Laplace dentro del dominio. Está definido en un cuadrado de -1 a 1 y en y de 0 a 1. Las fronteras van a estar una fija en 0 para este caso y otra en 500, y el resto de las fronteras son condiciones sin flujo. De esta forma podemos aquí ver
gráficamente todas estas condiciones que acabo de mencionar y podemos ver más o menos una similitud entre este problema y el problema de la represa que mencioné. En un lado tenemos el dren en el caso de la represa, en el otro lado, en la represa, tenemos el cuerpo de agua propiamente, y en el resto del dominio tenemos, bueno, de las fronteras, tenemos condiciones de no flujo. Y justamente en este nodo central, el que está en el origen, es donde tenemos discontinuidades bastante significativas. Conociendo ya la solución, podemos ver que si hiciéramos una derivada direccional sobre todo este eje X, del lado izquierdo vamos a tener una derivada 0. En el punto 0 no está definido, crece indefinidamente, y después empieza a disminuir la derivada poco a poco hasta estabilizarse en un valor que correspondería al lado inferior derecho de la solución. En un momento muestro la solución. Una de las características importantes que tenemos de este problema de MODS, como es un problema de prueba, es que existe la solución. Acá abajo está mostrada la solución como una serie y podemos calcularla con la precisión que nosotros queramos dependiendo de cuántos términos de la serie usemos. Una de las formas que la resolvimos, y por eso mostré los esténciles de hace rato, es usando esta malla que partió de una malla uniforme, rectangular, y se hizo refinamientos tanto en el eje X como en el eje Y, que se concentran cerca del origen, que es el punto más problemático. También tenemos simulaciones donde concentramos uno solo de los ejes, sin embargo, esta resultó ser la más satisfactoria para encontrar las soluciones a este problema. Tomando esta malla y el esquema que he mencionado de diferencias finitas, la solución y el problema de MODS, tenemos esta solución que hemos calculado y que también la hemos comparado contra el problema modelo, contra la solución exacta. Vemos aquí lo que mencionaba, una derivada direccional en el eje X de 0, y a partir del origen crece infinitamente y después empieza a disminuir un poco la derivada hasta llegar a un valor en el extremo derecho. Una de las características que nos permite resolver adecuadamente este problema es la implementación del nodo fantasma que mencioné anteriormente. Sin él, la solución requiere un refinamiento todavía mayor para encontrar satisfactoriamente la solución. Y bueno, ese es el problema de MODS. Ya encontramos una forma de resolverlo satisfactoriamente. Ahora el problema es cómo escalamos toda esa información que vimos en el mundo de lo teórico hacia algo aplicado en una presa modelo que ya mencioné. Y bueno, recalco otra vez que aquí tenemos el problema de MODS. Del lado derecho tenemos unas condiciones de frontera fijas en 11, del lado izquierdo, del lado derecho fijas en 0, el resto del dominio tiene condiciones de frontera de no flujo, y al interior tenemos la ecuación de Richards que vemos abajo en su forma ya simplificada para el caso estacionario. ¿Cómo es el flujo de trabajo que realizamos para resolver este problema? Primero es hacer triangulaciones estilo de la UNEI. En algunos casos, sobre todo cuando nos interesan lo que está sucediendo en algunas regiones en específica, podemos adaptar la malla aumentando el número de nodos en esas regiones o concentrando, como en el caso que hicimos para el problema de MODS. Después de eso aplicamos esquemas de diferencias finitas generalizadas para cambiar los sistemas de ecuaciones a un problema de algebraico. Y por último hacemos un algoritmo de Newton con control de paso adaptativo para poder resolver satisfactoriamente las no linealidades que nos presenta la permeabilidad que está cambiando constantemente. Aplicando todo este esquema de trabajo,
tenemos esta solución para el caso de la represa. Esta sería la solución en succión. Vemos que la mayor succión, perdón, la menor, se encuentra del lado inferior izquierdo, la mayor estaría en la frontera superior y derecha. Si hacemos un corte en el caso de carga hidráulica, en una carga hidráulica de 0, podemos ver cómo el nivel freático se encuentra en esta región azul. Sí. Y una de las cosas que quiero mencionar del algoritmo que estamos usando es que lo hemos comparado recientemente contra otros algoritmos como es elemento finito, y hemos obtenido también resultados bastante satisfactorios al compararlo con distintas mallas. Una característica que observamos durante este transcurso de la investigación en elemento finito es que bajo ciertas condiciones el elemento finito puede mostrar oscilaciones que no son debido al problema propiamente, sino a la discretización que hace el elemento finito, y las podemos ver marcadas. Me gusta justamente esta gráfica porque se observan cómo la solución azul, que corresponde al elemento finito, presenta las oscilaciones, y nuestra solución en diferencias finitas generalizadas, en color rojo, presenta una solución más suave que correspondería al problema de estudio que estamos abordando. Este caso fue una solución para una malla gruesa. Podemos ver que las mayores diferencias se presentan en los extremos. Aquí no es notorio del lado izquierdo, pero del lado derecho sí es más notorio cómo se separan las dos soluciones y tienden a juntarse conforme refinamos la malla en estas regiones. Ahora, la solución vista en 3 dimensiones, podemos ver aquí en la altura la carga hidráulica de esta presa. Vemos cómo se presenta aquí el mismo problema que había mencionado, el problema de MOTS, la discontinuidad justamente al final del tren, y cómo varían suavemente el resto del dominio, la carga hidráulica. Esto es el trabajo que hemos realizado recientemente para este caso de la presa. Sin embargo, estamos abordando bastantes problemas más. Uno que abordamos, y de hecho es con el que inicié estos trabajos en mi tesis de licenciatura, es el caso dinámico. Aquí está. Aquí podemos ver el caso dinámico para un terraplén carretero, cómo se está infiltrando la humedad a través de estas regiones de frontera. Del lado superior izquierdo hay una región impermeable, y vemos cómo se está, digamos, infiltrando poco a poco la humedad dentro de este terraplén carretero. Es uno de los trabajos que hemos realizado a través de un método adaptativo que diseñamos para abordar este tipo de problemas. Actualmente nos encontramos trabajando con otro tipo de problemas, igual los fenómenos de infiltración. Ya abordamos qué pasa con un solo medio. Sin embargo, los casos reales, los problemas prácticos, vienen cuando estamos abordando qué pasa con dos medios. Cuando hay una capa de un material, otra capa de un material, en el caso del terraplén carretero, y queremos ver cómo se infiltra la humedad. Una de las soluciones que hemos resuelto actualmente es esta, es digamos, primera aproximación a los fenómenos de infiltración en medios acoplados, o en distintos medios. Sin embargo, estamos intentando encontrar cuál sería la más correcta aproximación a este tipo de problemas. Para eso encontramos en la literatura unos problemas de prueba de Lebesgue, y los hemos estado abordando recientemente. Uno de ellos es la ecuación de Laplace en este medio cuadrado. Hay un círculo definido dentro del medio. Dentro del círculo se encuentran unas condiciones de
de la ecuación de Laplace, fuera del medio tenemos condiciones ligeramente diferentes y queremos estudiar qué sucede en la frontera. En este caso fue una aproximación sin dar un tratamiento muy refinado a la frontera, sin embargo lo estamos intentando refinar o hacer mejor. Este caso es cuando tenemos una solución de salto dentro de la frontera. Aquí consideramos que la frontera es parte del primer dominio y fuera de la frontera estamos considerando las ecuaciones para el segundo dominio. También es una de los algoritmos de prueba que hemos tomado. Sin embargo, lo que queremos hacer es más refinado todavía. Aquí estamos tomando una doble malla, las mismas condiciones, ecuación de Laplace, intentamos encontrar la solución para un problema como silla de montar. En el eje X es una parábola que crece hacia arriba, en el eje Y es una parábola que crece hacia abajo, y justo sobre el eje Y hay una discontinuidad de salto. Estamos simulando en este algoritmo medio derecho con una ecuación, medio izquierdo con otra ecuación, y los nodos de la frontera los estamos tomando con una doble malla. Una de las partes de la malla va para la ecuación derecha, otra de las partes de la malla va para la ecuación izquierda, y tomamos una condición de salto para unir justamente estas dos mallas virtuales que se quedan en la frontera y quedarnos finalmente solo con una de las dos condiciones. Y aquí podemos ver cómo hasta este momento nuestros algoritmos ya están trabajando adecuadamente con las soluciones de salto. Los errores en este caso llegamos a cerca de 10 a la menos 6 o 10 a la menos 7, según recuerdo. En el caso anterior, los errores que teníamos eran de cerca de 10 a la menos 2 o 10 a la menos 3, según mi memoria. Esto es con lo que nos encontramos trabajando actualmente. Y bueno, ya hablando de las conclusiones de lo que hemos realizado, con estos algoritmos estamos encontrando resultados satisfactorios, incluso cuando la malla no es de calidad óptima, como fue el caso de la simulación en el tiempo. La simulación era satisfactoria a pesar de que la malla no era óptima, era una malla bastante mala para este caso. El algoritmo que estamos usando puede usarse para métodos con y sin malla. Se me olvidó recalcarlo a lo largo del trabajo. No es necesario que tengamos una malla, simplemente necesitamos definir de alguna manera adecuada quiénes serán los vecinos y podemos usar este algoritmo en ese tipo de problemas. También lo estamos usando en triangulaciones, de hecho es parte de lo que estamos haciendo, de los últimos resultados que mostré, los estamos haciendo en triangulaciones. Este algoritmo es bastante flexible para reestructurar las mallas localmente. Y si además a todo esto tenemos consideraciones de simetría, entonces podemos hacer más simples los algoritmos. Un ejemplo de ello sería para el problema de Laplace en mallas cuadradas. Las simetrías nos permiten simplificar bastante el problema. Y bueno, parece que justo tomé la media hora exacta. Gracias por la atención y no sé si hay alguna duda acerca de este problema. Muchas gracias, Daniel, y gracias por ajustarte perfectamente al tiempo. Felicidades. La presentación ha estado muy bien, muy interesante. Y si alguien que nos haya estado escuchando tiene alguna duda, algún comentario o curiosidad, pues ahora es el momento. Francisco ha levantado la mano, así que démosle paso. Muchas gracias, Alejandro. Sí, bueno, muchas gracias. Pues esto que nos ha presentado Daniel, pues es uno de los aspectos que estamos trabajando en el aula CIBNE aquí en Morelia. En otra oportunidad, si están interesados, estamos trabajando en problemas de convección doble. Por ahí está Ricardo, que podría hacer una presentación un poco después.
También hemos trabajado en problemas de aguas someras y de inundaciones, y la idea en la que estamos muy entusiasmados es que vamos a terminar de programar un módulo para incluir como un problem type de Git. Bueno, a afinar, porque estoy viendo que aquí está también el colega Carlos Chávez, no sé si él quiere decir algo al respecto. Un módulo para integrar como problem type a Git. Iniciamos pensando una motivación muy clara. Las diferencias finitas se siguen utilizando mucho. Entonces, pues como que necesitaban una versión reloaded, ¿no? Una segunda vuelta. Y a partir de ahí, pues empezamos a ver cómo se pueden adaptar para geometrías diferentes, y pues ahora a veces uno le piensa si de veras son diferencias o estamos evolucionando en algo más, porque hablar de diferencias en triángulos, hablar de diferencias como problemas sin malla, naturalmente esos métodos tienen mucha relación con otros, y por cuestiones de continuidad, de consistencia, cuando se toman ciertas aproximaciones en geometrías discretas parecidas, pues se van a aparecer, ¿no? Y pues en general, pues ahí va saliendo el trabajo. Y finalmente, pues quisiera resaltar que mucho de lo que presentó Daniel se debe a la creatividad que él tiene. Le proponemos algunas tareas y le damos alguna guía para realizarlas, y finalmente él lo realiza mejor. Entonces, el problema dinámico de adaptación que se publicó por allá en Computers and Geotechnics tiene una versión adaptativa de integración temporal que diseñó él. Nosotros le habíamos propuesto una idea, pero él la mejoró. Los últimos saltos que están reproduciendo algunos resultados como los que propuso y estudió Lebec, pues también él está haciendo la adaptación así para los nodos dobles, ¿no? Entonces, pues ahí vamos con esos resultados, y podremos mostrar algunos otros después con mucho gusto. Gracias, Alejandro. No, gracias a ti. Yo tengo una curiosidad bastante así. Desde que empezó la presentación, yo no tengo nada de experiencia con diferencias finitas, pero si tuvieran que decirme cuál es la mayor ventaja que le encuentran ustedes respecto de elemento finito convencional, ¿cuál sería? O sea, es verdad que hemos visto algunas aquí, pero bueno, era por comentar un poco más así este asunto. Tu pregunta es muy buena. El elemento finito es así como la estrella de muchas de estas discretizaciones. La ventaja que hemos visto es que en problemas dinámicos, ciertamente las propuestas pues no necesariamente son la panacea para todos los problemas. En ciertas discretizaciones, cuando en el elemento finito aparece lo que se llama la matriz de masas, hay oscilaciones en lo que se llama, por ejemplo, por el problema que mostró Daniel, el frente de infiltración, un ejemplo, ¿no? Y por la forma de discretización, esa matriz no aparece de la misma manera en las diferencias finitas generalizadas, aparece como una matriz diagonal. Se evitan esas oscilaciones. Naturalmente, el elemento finito es un método muy bueno y muy robusto. Es una tarea importante competir con él, ¿no? Quizás sería la mayor ventaja. Y la mayor motivación, pues otra vez sería que se usan muchísimo las diferencias, ¿no? Uno quisiera, decimos en México, un método de las 3 Bs, buena, bonita y barata, ¿no? Hasta ahorita ha competido y se ve con ventajas en ese tipo de problemas. Vale. ¿El cálculo FEM en esta curva es implícito o es explícito? El cálculo FEM es implícito. Vale. Sí, porque se tiene que usar una iteración tipo Newton. Las permeabilidades no son, van variando, ¿no? En cada zona de la malla, sí. También hay que reconocer, algo que es muy complicado es hacer una comparación justa. ¿Por qué razón? Pues porque el tipo de elementos de interpolación es difícil encontrar la correspondencia de los unos a los otros, ¿no? Existen versiones de diferencias en triángulos que están pensando en interpolación tipo Lagrange y que siguen un camino muy semejante al de los elementos finitos. Nosotros estamos utilizando algo que se parece más a Hermite, porque en un punto le ponemos función y derivadas, ¿no? Entonces, así como totalmente en paralelo es muy complicado, pero bueno, igual tenemos que comparar, ¿no? Los resultados. Muy bien.
Y por último, ya también como curiosidad, ¿el tema de la paralización tiene algún, no sé, tiene algún problema o es bastante directo o no lo habéis explorado aún? Digo, cálculo en paralelo, digamos. Híjole, hay una parte que es bastante directa. Ahí debo confesar que nos han faltado manos porque principalmente el cálculo de los coeficientes nace paralelizado porque está pegado a una geometría local, pero nos ha faltado tiempo para explorarlo, es una de nuestras tareas pendientes. Eso pues naturalmente es importantísimo porque nos permitiría aumentar el orden de magnitud de los problemas, ¿no? Totalmente. Sí. Es un pendiente nosotros. Bueno, muy bien. Siempre es mejor dejar trabajo por hacer para hacer otro café más adelante. Sí, claro que sí. Nosotros encantados y muy agradecidos de la oportunidad de presentar. Te agradecemos a ti y a Francisco Zárate por ahí. Sí, no sé si Francisco quiere comentar algo. Sí, gracias, Alejandro. Yo tengo curiosidad sobre qué otro tipo de problemas pensáis aplicar esta tecnología, porque problemas de infiltración, bueno, sí, es un problema muy, muy interesante, pero si habéis pensado algún otro tipo de problemas. Hay algunos resultados, de hecho, tenemos un par de resultados por ahí en el boletín que tenemos en Saipedia de nuestra sociedad de métodos numéricos. Hay versiones totalmente discretizadas y en métodos de líneas para aguas someras. Tenemos una versión que resuelve y stencils especiales para aguas someras. Y los resultados son muy interesantes. Y ese trabajo lo estamos combinando para transporte de partículas que modelamos como contaminantes. Ese es uno de los que tenemos en desarrollo. Y otro, el que está trabajando Ricardo, que está por ahí, que es de convección doble, para utilizarlo utilizar ciertas zonas como un diodo térmico, ¿no? Esto está motivado por un problema de SEDEX. En su momento podríamos preparar algunos resultados y presentarlos. Manuel, muchas gracias. Suena interesante este último, ¿eh? Me resulta interesante. Sí, por supuesto, son bastante interesantes. Yo, por mi parte, hola, soy Eugenio. Quería agradecer a los franciscos, sobre todo por el lado mexicano, de la iniciativa y también que tomó Francisco aquí desde Barcelona, de vincular a representantes de las aulas en estos seminarios y cafés de CIBNE. Lo que está produciendo es una profusión de los mismos. Es decir, mañana hay otro, el viernes hay otro. Y yo creo que la versión telemática va a ayudar a que haya audiencia en todos ellos. Como digo, del nivel de si fueran presenciales, pues si somos unas 20 personas es el máximo que podríamos estar en la sala aquí en Barcelona. Pero en cualquier caso, yo creo que, si no me equivoco, Francisco es el primero, ¿no?, de la serie de cafés de CIBNE internacionales, o sea, que se imparten, digamos, en este caso por representantes de las aulas CIBNE. Y bueno, pues como todo, que quede constancia de que es el primero, y para el currículum de los cafés, pues es un día importante. Y enhorabuena también por el trabajo. Muchas gracias, doctor. No, pues nosotros muy agradecidos siempre con ustedes. Gracias. Bueno, pues si nadie más tiene preguntas, lo dejaremos por aquí y nos vemos en los siguientes cafés. Muchas que como gracias. Dice el Francisco de Barcelona, vamos a tener unas cuantas charlas por aquí. Excelente. Yo creo que es una gran oportunidad para que, bueno, mucha gente de todo el mundo, pues acceda a estos contenidos, que por otra parte van a quedar todos dentro del catálogo de cafés de CIBNE del canal de CIBNE en YouTube. Exacto. Por tanto, bueno, no será por oportunidades de pasar una tarde visitando, viendo charlas y seminarios. Qué bien. Muy bien, un abrazo de mi parte a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Daniel, muchísimas gracias. Francisco, Alejandro, un abrazo. también, los organizadores. Gracias. Un abrazo de vuelta, Francisco. Saludos. Gracias a todos.